Quisiera, hermanos, llevarlos a la palabra del Señor, lo que hoy va a ser nuestra predicación de este día. Hoy concluye el plan de púlpito para este mes que estamos, este mes de abril. Se cumple, hermanos, el plan de púlpito. Aquí terminamos el plan de púlpito y Dios tiene algo ya también para el siguiente mes, para toda la iglesia. Amén. Quisiera llevar los hermanos a San Juan capítulo 11 versos 25 y 26. Aleluya al Señor. Si usted me acompaña, hermanos, vamos a darle lectura a lo que es hoy la predicación que nos va a ocupar a nosotros en esta mañana. Amén. Aleluya al Señor. Recuerde, el 20 de agosto también tenemos la celebración de la familia pastoral. A ver, no se apúntelo, creo que todos ya lo hemos escuchado. 20 de agosto, amén, celebración familia pastoral. Amén, aleluya al Señor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Aleluya al Señor. Nosotros vivimos porque el Señor nos da vida, amén. Aleluya, Señor, qué bueno que estamos aquí. Dice la palabra así, si usted abre la Biblia en San Juan capítulo 11, verso 25 al 26, dice así la palabra, las pantallas también está, dice así la escritura de esta manera: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El verso 26 dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero luego viene esa pregunta, ¿crees esto? Aleluya al Señor. ¿Por qué no levanta sus manos y oramos al Señor? Amén. Dígale al Señor así: Padre Santo, venimos delante de tu presencia, divino Señor. Y en esta mañana, Padre, te pedimos que hables a nuestro corazón, que nos ayudes, Señor, en esta mañana. Fortalezcas hoy nuestra vida, Padre Santo, para nosotros seguir, Señor, haciendo tu voluntad. Para seguir, Señor Jesucristo, de pie. Para, Dios mío, alcanzar, Señor, la vida eterna. Para alcanzar, Señor, a llegar, Dios mío, Jesucristo, Dios Santo, allá contigo, Dios bendito. Ayúdanos, Señor, que esta palabra, Señor, nos toque el corazón. Que esta palabra nos levante, Señor Jesucristo. Que nos fortalezca, alimente nuestra alma y nuestro espíritu. En el nombre de Jesucristo, Señor, entregamos el mensaje. Así sea hecho, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, Señor. Puede darle un aplauso y tome su asiento, hermano. Aleluya al Señor. La iglesia del Señor tiene promesas grandes, hermano. Nosotros tenemos promesas grandes que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros. El Señor nos ha dado, hermano, esperanza, nos ha dado vida eterna. Y nosotros creemos esto que el Señor nos ha dado ya a nosotros. Pero hay algo que viene a nuestras mentes, porque el título de la palabra del Señor o el mensaje de hoy se titula: si crees, aunque estés muerto, vivirás. Si crees, aunque estés muerto, vivirás. Dígalo: si crees, aunque estés muerto, vivirás. Y es una palabra muy poderosa que el Señor nos deja a nosotros. Y estaba meditando en la palabra. Todos como seres humanos, todos nosotros como seres humanos somos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu. Pero hay algo que a nosotros como seres humanos nos causa en veces ciertos temores a nuestras vidas, ciertos miedos, y nos causa en veces inseguridades a nuestra carne, como lo puede ser la muerte. Cuando hablamos de la muerte, yo creo que nadie se quiere morir. Cuando hablamos de la muerte es algo que es inesperado. Cuando hablamos de la muerte es algo desconocido. ¿Qué va a pasar cuando nosotros muramos? Sabemos que vamos con el Señor, pero hay algo que nos concierne. ¿Cómo va a ser cuando pase esa parte de nuestra vida al otro lado? ¿Cómo va a ser cuando nuestra vida en ese momento termine y pasemos al otro lado en el Señor Jesucristo? Y esto causa, hermanos, cierta indecisión, cierta angustia. Tal vez también causa cierto gozo, cierta esperanza a los que estamos creyendo en el Señor Jesucristo. Los que en veces dudan, causa esa cierta inseguridad. Pero la iglesia tiene que creer que cuando nosotros pasemos en ese estado de muerte a una vida eterna, sabemos que estaremos con el Señor Jesucristo. La iglesia sigue creyendo esto, que una vez que nosotros pasemos, estaremos con el Señor Jesucristo. El Señor dice en su palabra en Hebreos 11, dice que es pues la certeza, la seguridad
de que saber de que tenemos confianza de que lo que no vemos fue hecho porque Dios lo hizo. La fe es estar seguro, la fe es tener certeza de que el Señor hizo todas las cosas. La fe es saber, tener la certeza, estar seguros que pase lo que pase, estaremos con el Señor Jesucristo. Y si no hay esa seguridad es porque algo está sucediendo. Algo está pasando. ¿Qué causa la inseguridad? Es que posiblemente no haya rendido su vida a Jesucristo, que posiblemente haya un cierto pecado que se esté haciendo, y esas son causas que pueden causar que dé temor en la vida a creer lo que el Señor ha prometido. Pero hoy la iglesia ha creído en el Señor Jesucristo. Usted está aquí porque cree que Dios, hermano, es bueno y Él nos ha prometido la vida eterna. Usted está aquí porque usted sigue creyendo que Dios, hermano, es misericordioso. ¿Cuántos creen que cada mañana el Señor renueva sus misericordias? Tenemos a un Dios misericordioso. Sabemos que tenemos un cuerpo vulnerable y que somos expuestos al pecado, pero si hacemos lo mejor, si nos rendimos al Señor Jesucristo, estamos seguros que el Señor un día estaremos con Él. Por eso dice el mensaje de hoy: si crees, aunque estés muerto, vivirás. Si crees al Señor Jesucristo, si crees, vendrá la muerte, vendrá la enfermedad, vendrán los problemas, pero si creemos en el Señor Jesucristo, todo es posible. Si creemos en el Señor. ¿Cuántos pueden creer esto, hermano? Si creemos, todo es posible. El que cree, todo le es posible. Marcos capítulo 9, verso 23 al 24. El Señor, haciendo muchos milagros en su tiempo, el Señor Jesucristo le dice a la multitud, a la gente, les habla y les dice palabras que ellos al estar en su necesidad creyeron en ese momento y Dios los socorrió. Como lo dice aquí en San Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. En el momento que este hombre tenía a su hijo, y dice que un espíritu lo echaba al agua y lo echaba al fuego, y él estaba desesperado, el padre, porque tenía una necesidad. Sabía que su hijo se ponía mal cuando venía este espíritu y él no podía hacer nada. Pero cuando se presenta el Señor Jesucristo, cuando Dios viene, hermano, a su vida, el Señor ve su condición y le dice: si puedes hacer algo, dice: Señor, ayúdame. Y él le dice: ¿crees? Puedes creer, porque el que cree, todo le es posible. ¿Cuál será hoy, hermano, la circunstancia? ¿Cuál será hoy, hermano, la situación que nos impide creer en el Señor Jesucristo? ¿Cuál será? Pero Dios dice: si crees en el Señor, todo te puede ser posible. Hoy estamos aquí, creemos, hermanos, que Dios nos puede bendecir. Al que cree. ¿A qué creer y por qué? ¿A qué creer y por qué? Es una pregunta que yo me hacía. Estamos en el Señor Jesucristo, pero hay veces que viene esta parte: ¿a qué creer y por qué? Sabemos que creemos en el Señor Jesucristo, pero sabemos que estamos, hermanos, rodeados de obstáculos. Creemos en el Señor, pero en veces no suceden las cosas como quisiéramos que sucedieran. Estamos en la casa de Dios y nos queremos gozar, pero hace falta algo en nuestras vidas. Algo estamos luchando en la batalla y Dios está allí presente. Pero ¿a qué creer y por qué? Y aquí viene algo que nos viene a nosotros, a nuestra atención. Es como ahora en estos tiempos hay muchos diferentes obstáculos y muchas diferentes distracciones. Estamos en un tiempo innovador. Estamos en un tiempo que la ciencia va aumentando. Estamos en un tiempo donde se va incrementando el pecado también en nuestros medios. Sabemos que todas las cosas, muchas de las cosas se están moviendo en grande escala, pero la iglesia sigue estando creyendo en el Señor Jesucristo. Puede ser que haya cosas que nos impidan creer más en el Señor. Pueden ser temores, pueden ser obstáculos, pueden ser cosas que nos atraen a la atención, puede ser nuestro pasatiempo, pueden ser nuestros planes constantemente que nos hacen enfocarnos de una manera. Pero Cristo Jesús sigue estando allí.
Seguimos creyendo en el Señor Jesucristo. Él está presente, el Señor está aquí porque Él lo prometió. Pero debemos de llegar a una escala donde podamos conectarnos más al Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por la mano del Señor? ¿Cuántos están esperando la respuesta del Señor Jesucristo? ¿Cuántos creen que el Señor les puede responder, hermanos, si usted le clama al Señor Jesucristo? Aleluya al Señor. En otras palabras, nuestra carne, hermano, nuestro ser nos limita a poder alcanzar, a introducirnos lo que el Señor Jesucristo nos puede bendecir. Se recuerda que hace semanas, en los principios de la semana, se predicaba acerca del velo. El velo donde solamente podía, hermano, entrar el sacerdocio al lugar santo y el sumo sacerdote al lugar santísimo. Había un cierto tipo de obstáculo donde solamente los sacerdotes podían pasar. Pero un día el Señor, al venir, como los mensajes que se estuvieron diciendo, el Señor vino a hacer un sacrificio y el Señor rompió esa barrera, rompió ese velo para que la iglesia pueda entrar a la presencia del Señor Jesucristo. Pero muchas veces hay obstáculos que no son literales, no son físicos, pero pueden ser espirituales en la vida del ser humano. Pero gracias a Dios que hoy estamos aquí, hermano. Seguimos luchando, seguimos peleando la batalla que el Señor Jesucristo nos puede socorrer. ¿Cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu lucha? Pero, hermano, sigue habiendo cosas a qué creer y por qué. Son cosas, hermanos, que nos pueden llevar al desenfoque del camino del Señor Jesucristo. Pero hay algo también que nosotros hay. El Señor sigue estando en nuestros corazones. Si el Señor si el Señor no estuviera en nosotros, no estuviéramos aquí. Romanos capítulo 1 dice la palabra que el Señor Jesucristo se presentó a los romanos, a la gente que se le habló en ese tiempo, los apóstoles, la palabra, pero dice que muchos de ellos se corrompieron en su mente y su corazón. Y el Señor los entregó a sus concupiscencias y a su maldad. Quiere decir que no es que Dios no los haya querido, pero llegó tanta maldad a sus vidas que ellos se introdujeron en tal manera, hermanos, que se quedaron allí en esa forma. Aunque Dios los quiere salvar, los quiso salvar, pero ellos no pudieron y no quisieron regresar. Pero gracias a Dios que nosotros estamos aquí. Gracias a Dios que estamos cada día buscando la presencia del Señor, hermano. Han sido días tal vez difíciles, han sido momentos tal vez cruciales, que a lo mejor, hermanos, en la enfermedad, que a lo mejor el problema, a lo mejor esa situación, pero Dios, nuestro Jesucristo, sigue estando aquí para bendecir nuestras vidas. Usted lo puede creer, hermano, que Dios sigue bendiciendo nuestras vidas. Entonces, cuando lo posible, hermano, llega a su límite. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer lo posible. La ciencia puede hacer lo posible. La innovación puede hacer lo posible. Cuando nosotros necesitamos, hermano, de algo, vamos al doctor y es bueno ir al doctor. Cuando necesitamos, hermanos, un consejo, puede ir a buscar un consejo, tal vez en alguna de las áreas de su vida. Pero llega a un límite, cuando lo posible llega a su límite, cuando llegamos al punto donde ya no hay más que se pueda hacer porque somos humanos. Y ya la ciencia no puede más, ya los doctores no pueden más, ya la medicina ya no hace efecto, cuando ya los problemas ya no se pueden resolver, cuando todas estas cosas parecen ser, hermanos, que ya no hay solución. Entonces la palabra del Señor nos dice que hubo gente también de la misma manera que pasó en sus vidas esos momentos difíciles. Cuando ya lo posible no puede ser más, entonces empieza a buscar lo imposible, que debiera de ser buscar primero a Dios en lo imposible que Él lo puede hacer. Pero como seres humanos seguimos en veces batallando porque es una naturaleza caída, aún la que todavía nosotros tenemos. Tenemos una naturaleza caída en la mente, en el corazón. Tenemos un cuerpo, hermanos, de carne que seguimos luchando contra él. La palabra de Dios dice en Gálatas que tenemos el espíritu y la carne. Y dice que la carne y el espíritu luchan contra sí mismos. El espíritu jala a la carne a buscar a Dios. Y la carne jala al espíritu para que haga lo que la carne desea hacer en sus deseos y pasiones.
En todas las cosas, hermano, estamos luchando siempre con el espíritu y con la carne. Estamos allí, pero cuando llega lo imposible, cuando ya no hay más que hacer, entonces hay algo en nuestro corazón que empieza a activarse y empieza a pensar que debería de ser todo el tiempo, es buscar a nuestro Señor, buscar a nuestro Dios. El día que enfermé, yo me recuerdo, ya no había nada que hacer. Entonces empecé a buscar a Dios. Entonces empecé a tener una intensidad en buscar a aquel que creó mi vida, aquel que creó nuestro ser. Empezamos a buscar, ¿por qué? Porque sabemos que el Señor nos hizo. Sabemos que nuestro espíritu clama, sabemos que nuestro interior busca la presencia del Señor. A los jóvenes, a las doncellas, ustedes están jóvenes y fuertes y parece ser que no va a haber problemas, parece ser que todo va a ir bien, pero cuando vayan cursando más en la vida, se van a encontrar con decisiones que tienen que hacer. Decisiones que los llevarán para el bien, decisiones que si no se tiene cuidado los van a llevar también para el mal. Pero el Señor quiere, hermanos, que todos busquemos al Señor Jesucristo. Y hay algunos pasajes que el Señor nos da, hermanos, en la búsqueda del Señor. Estos hombres buscaron al Señor, como en Lucas 8:43. Dice la palabra del Señor que cuando ya no se puede en lo posible, se empieza a buscar a Dios. Y esta mujer, ustedes la recuerdan, la mujer del flujo de sangre. Dice pues que esta mujer hacía 12 años que buscaba la sanidad en su cuerpo de este flujo, de esta hemorragia que tenía en su vida. Ella tenía, hermanos, ya 12 años, dice, y que dice la palabra en este versículo que ya había gastado todo lo que ella tenía. Ya había gastado todo lo que tenía en sus ahorros. Ya había gastado todo en doctores, pero no podía ser sana. Ya había gastado todo lo que tenía. Se imagina tener una enfermedad donde no se puede sustentar, donde no se puede trabajar, donde no se puede, hermano, obrar. Pero esta mujer ya había llegado a un límite. Así como nosotros hoy, puede ser que en el área en la que usted está, puede ser que haya un nivel, un límite donde se haya llegado. Pero esta mujer dice que ella estaba en ese momento difícil y usted conoce la historia. Dice que ella llegó, ella vio, ella escuchó que el maestro sanaba. Y ella dice que activó en su vida la fe. Ella activó en su vida, si tan solo pudiera tocar, dice, el borde de su manto. Usted sabe la historia que la mujer tocó el manto del Señor y ella fue sana al instante. Quiere decir, hermanos, que cuando no hay posibilidades humanas, el Señor Jesucristo lo puede hacer. El Señor puede sanar lo imposible. Él es el que lo puede hacer. Él es el que puede bendecir nuestras vidas. Él es el único que puede cambiar la situación. Él es, hermano. Por eso estos mensajes, cuando los vemos, nos introducimos en esa situación que estaba esta mujer. Cuando estaba ella allí, ya no tenía ella ánimo posiblemente. Imagínese no tener ánimo, no tener fuerzas, porque al tener una hemorragia no se puede tener fuerzas. Imagínese lo que ella estaba sufriendo, pero ella creyó que el Señor la podía bendecir, la podía sanar. Por eso la palabra decía al comienzo, el que cree, todo le es posible en el Señor. Al que cree, todo le es posible al Señor. San Juan 5:5 dice la palabra del Señor. Casos, hermanos, casos extremos que cuando ya no se puede, el único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Él lo puede bendecir. San Juan 5:5 dice la palabra, allí dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínese otro hombre, hacía 38 años que había estado enfermo, el paralítico, y que no podía entrar en las aguas porque no había nadie que lo trajese y lo pusiera allí para que Dios lo sanase. El ángel solamente venía una sola vez, y dice que cada año movía las aguas y el que entraba primero era sano. Y sabes que nosotros, hermanos, tenemos a un Dios que no viene solamente una vez al año.
No tenemos a un Dios que no solamente nos dé una palabra de vez en cuando. Tenemos a un Dios, hermano, que está constantemente en nuestros medios. Y si nosotros lo buscamos, Él no tardará en contestarnos. Pero son casos que dice, hacía 38 años que estaba enfermo. Hacía 38 años, imagínense, 38 años, no poder hacer nada. Pero el Señor tuvo misericordia de él y lo sanó. Lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo imposible, hermano? ¿Qué es lo imposible para ti? Hay algo que no puedes hacer, que nuestro Señor Jesucristo sí lo puede hacer. Y este es el Dios, el que se nos ha manifestado. Este es el Dios que se nos ha acercado a nosotros para bendecir nuestras vidas. Imagínese, hermano, tantos años no poder hacer nada, paralítico, no poderse mover, no poder, hermanos, caminar, no poder, hermanos, hacer sus necesidades, no poder cuidarse él mismo, no poder bañarse él mismo, no poder saciarse él en sus necesidades. Imagínense 38 años, pero el Señor tuvo misericordia de él. Ese es el Dios al que nosotros se ha manifestado en nuestras vidas. Ese es el Dios, hermano, que tocó su ser y su corazón. Este es nuestro Dios que bendice hoy nuestro ser. Hay otro personaje en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Una historia también que nos lleva a nosotros al entendimiento. Y dice la palabra que este hombre era Naamán, era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenían en una alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Pero díjese lo que dice enseguida, era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Él tenía, hermanos, un obstáculo, él tenía una enfermedad. Era un hombre, hermano, respetable, era un hombre importante, era, hermanos, el rey de Siria, un hombre que fue usado también, que había hecho algo en el Señor, pero dice que aunque era un hombre valeroso en extremo, dice que él era leproso. Imagínense los hombres que en ese tiempo eran leprosos, eran desechados, excluidos por esa enfermedad. Y dice la palabra de Dios que el Señor también sanó a Naamán. Mandó a aquel siervo, el Señor, al profeta. Le dijo que tenía que hacer, tenía que ir al río, pero él no quería ir al río porque el río era muy sucio. Tenía un orgullo él en su ser. Tenía algo que no le impedía a él ser sanado. Pero dice la palabra del Señor que entre tanto que él estuvo escuchando el mensaje, la palabra que Dios le estaba dando, él dobló su mano y fue al río para ser metido allí. Y dice que cuando él se zambulló, las veces que le dijo el profeta y salió, él fue limpio de su enfermedad. Son obstáculos, hermanos, que llegan al límite y ya no se puede más. Posiblemente no estamos enfermos físicamente, pero hay un nivel que no se puede llegar a pasar porque hay algo. Pero hoy el Señor dice, si crees, te puede ser posible. ¿Cuál será el obstáculo, hermanos, hoy? ¿Cuál será el obstáculo? No necesitas llegar al límite donde digas, ya es el punto, ya no puedo más, ya es el momento que estoy a punto de morir. No tienes que llegar a ese límite. El Señor está aquí para hacer lo imposible. El Señor ha siempre dicho que Él lo puede hacer. Al que cree, todo le es posible. Este hombre tenía todo, hermano, lo necesario para buscar quien lo sanase. Tenía dinero, tenía, hermano, las posibilidades, pero nada de eso le podía ayudar. La lepra era que no se podía sanar, no se podía hacer nada, era crucial, pero él escuchó el mensaje. Él no quería darse a lo que el Señor le decía, pero él dobló, hermanos, su orgullo. Él dobló, hermanos, esa vestidura que él tenía presente en su manera de cómo él era. Pero Dios, hermano, le ayudó a salir de ahí. Hoy, hermanos, el Señor nos habla a nosotros. Al que cree, todo le es posible. Si crees, aunque estés muerto, vivirás. Si crees, aunque estés en esa dificultad, el Señor te puede ayudar.
El Señor Jesucristo está presente, el Señor nos quiere bendecir. Por último, hermanos, en este versículo, San Juan 11:25, lo vamos a volver a leer y dice, le dijo Jesús de esta manera, el primer versículo que nosotros leímos en San Juan capítulo 11, verso 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué regresé al texto? Porque dice que Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero muchas de las veces, ¿qué pasa? Porque el Señor dice, yo soy la resurrección. El Señor se les había manifestado, pero muy pocos habían creído al Señor. Recuerde que lo rechazaban los fariseos. Recuerde que no querían creer en Él. Aún sus hermanos no creían en el Señor Jesucristo. Y cuando dice yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, si creemos en el Señor Jesucristo. Mucha gente creyó en el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor Jesucristo en San Juan 11, 21 al 22, que los leprosos que llegaron al Señor Jesucristo y el Señor los sanó, ellos se fueron, dice, al templo, pero solamente uno regresó. Y dice, ¿dónde? El Señor le dice, ¿dónde están los otros 9? No eran 10, solamente uno regresó. Quiere decir que cuando el Señor dice, si creéis en mí, y si creemos en el Señor, si creemos en el Señor, pero muchas veces no se regresa a darle gracias al Señor, se regresa al mundo del cual se salió el ser humano y no regresa al Señor Jesucristo. Pero qué bueno que la iglesia está aquí y ha regresado a darle gracias al Señor por lo que ha hecho en su vida. ¿Qué ha hecho el Señor, hermano? Si ha hecho algo el Señor, denle un fuerte aplauso y dígale gracias porque me ha salvado, me ha rescatado. Fíjese, hermano, gracias, dígale a Dios porque ahorita estoy bien. No tengo una enfermedad, no tengo, Señor, necesidad ahorita en este momento, pero yo te doy gracias, Señor. El día de ayer, el día del miércoles que predicaba el ministro Vinicio, decía que Job, él le dio gracias al Señor aunque estaba en esa enfermedad. Él es el que quita, Él es el que da. Pero él estaba seguro que Dios, hermano, sea que estuviera, o sea que se fuese, estaba seguro que iba a estar con el Señor Jesús, que iba a estar con Jehová, que iba a estar con Dios, porque él conocía hacia Dios en su tiempo. Pero qué bueno, hermanos, es saber que si crees, aunque estés muerto, vivirás. Muchos creen, pero había algo, allí todavía hay algo, porque dice, yo soy la resurrección. Y el Señor aún todavía no moría y no había resucitado todavía no pasaba el momento en que Él iba a hacer el sacrificio en su vida, en su cuerpo. Y por eso posiblemente mucha gente no creía totalmente en el Señor. Él hacía milagros, Él hacía sanidades, Él resucitaba a los enfermos. Él resucitó, hermanos, a enfermos, a muertos los resucitó, como la viuda como la mujer, su hijo, la viuda de Naín. El Señor lo resucitó, pero hay algo especial que el Señor Jesucristo hizo. Dice el Señor, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué el Señor repite varias veces esta palabra? Repite 2, 3 veces del Señor cuando Él está en este momento que vamos a leer este versículo. El Señor repite, hermano, no te he dicho que si crees. Y es algo que el Señor nos dice a nosotros. No te he dicho que si crees. El creer, hermano, en veces es difícil. ¿Por qué? Porque no estamos en esa dimensión con el Señor. Pero cuando creemos, todo es posible. Cuando le creemos al Señor, llega, hermano, el Señor a bendecir nuestras vidas. Y yo siempre he puesto esto en mi corazón, me ha quedado esta respuesta en mi corazón. Cuando tú estuviste enfermo, me dice el Señor, ¿cómo llegaste a creer? ¿No creíste cuando estabas sano? ¿No creíste cuando te invitaron a la iglesia? ¿No creíste así? Creíste cuando estabas en el momento más difícil de tu vida. Creíste cuando Dios te sanó y hizo un milagro en ti. Creíste porque Dios hizo algo en tu vida. Dios a nosotros, hermano, así llegamos al Señor. Llegamos porque cuando no pudimos más, bendijo nuestras vidas. Nos sacó del alcohol, nos sacó de los vicios, nos sacó de la mentira, nos sacó de nuestra vida triste y nos hizo renacer de nuevo. Pero el Señor vuelve a decir, si crees,
No te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees. El Señor lo dice otra vez, pero vamos al texto en San Juan capítulo 11, verso 16. Dice la palabra y el relato bíblico dice así en San Juan 11, capítulo 11 al 16, dice así la palabra. Dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Pero el verso 11, hermano, San Juan capítulo 11, verso 11, dice la palabra del Señor así en adelante. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Sigue diciendo, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ellos pensaban, está dormido, está descansando, algo está sucediendo. Muchas veces no entendemos, muchas veces no alcanzamos a captar más bien lo que el Señor está diciendo. Lo que nosotros no vemos, el Señor lo está mirando. Lo que nosotros no entendemos, el Señor lo está sabiendo. Y por eso ellos, como nosotros en veces, ¿qué quiso decir el Señor? ¿Qué quiso decir? Si aunque estés muerto vivirás, tengo que esperar a morir. No, el Señor está diciendo que Él es el que hace lo imposible. Él está diciendo que mientras estemos en vida, hermanos, Él es el Dios todopoderoso que nos puede ayudar. Pero dice, y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. El verso 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo, de reposar del sueño. Entonces Jesús, dice el verso 14, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y luego dice el verso 15 enseguida: me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Dice, me alegro de no haber estado allí. ¿Por qué el Señor dice me alegro de no haber estado allí? Es porque el Señor pensaba, voy a llegar y voy a resucitar a Lázaro. Él estaba pensando, me alegro para darles a entender a ustedes ahora lo que yo voy a hacer, para que ustedes sigan creyendo en lo que yo he venido a hacer. El Señor, hermano, se alegra de hacer maravillas en nosotros. El Señor, cuando nosotros le pedimos, Él es un Dios misericordioso que se va a acercar y va a sentirse el Señor contento de que nosotros lleguemos, no por causa de nuestra necesidad, sino por causa de que Él tiene misericordia para bendecir nuestras vidas. ¿Habrá alguien hoy en esta mañana, hermanos, que pueda venir al Señor confiando y decir: Señor, vengo ante ti confiando, Señor, que tú puedes bendecir mi vida? Vengo creyendo que todo es posible en ti. ¿Habrá alguien en esta mañana, hermano, en la iglesia? ¿Habrá alguien aquí hoy en esta mañana que pueda seguir creyendo en el Señor Jesucristo? Pero bueno, ahí viene Marta enseguida en San Juan 11, 21 al 22. Nos brincamos al 21, hermano. Dice la palabra del Señor: había muerto Lázaro y estaba Marta y María. Y en ese tiempo la gente que los conocía venían a consolar a la familia, venían a estar con ellos por el dolor que ellos tenían por la partida del ser querido. Ellos se acercaban y estaban allí. Pero dice la palabra, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí viene otra palabra. Marta decía: si hubieses estado aquí. En veces pensamos así: si hubiese, Señor, si tú hubieras estado, si tú hubieras hecho, no hubiera pasado esto. Nosotros nos limitamos, pero el Señor no se limita. Señor, si me hubieras dicho esto antes, no hubiera pasado esto. Señor, pero el Señor dice, la palabra del Señor Jesucristo le dice en el verso 22, así de esta manera: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo enseguida, el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Él resucitará, él está muerto, pero él va a resucitar. Y la mentalidad de Marta, vea el 24 que dice: Marta le dijo, esto fue lo que ella pensó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero.
Ella pensaba así, ella pensaba en su mente en ese momento así. Pero el Señor Jesucristo le dice enseguida en el verso 25, Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor le dice, yo soy la resurrección, yo soy la respuesta. El Señor ya había, como dije, sanado, el Señor había resucitado a gente. Pero ¿por qué? Aún todavía, si ellos estaban tan cerca del Señor, porque era una familia querida, ¿por qué estaba pasando eso en sus mentes? Es que ellos también, como seres humanos, tenían ese humanismo que nosotros tenemos. Pero ella pensaba que iba a resucitar en el día de la resurrección. Pero luego el verso 26 dice, enseguida les dice a todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el verso 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella le dice, sí, Señor, sí creo en ti. Aleluya al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Dele un aplauso al Señor, hermano. El Señor le dijo, yo soy la resurrección en la vida, pero va a resucitar, Señor, en el día postrero. Pero Él le dijo, si crees, todo es posible. El verso 39, nos vamos al siguiente versículo y dice la palabra del Señor. Jesús les dijo a la multitud allí, Jesús les dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana de que él había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es ya de 4 días. Y esto es lo importante que me pongo a reflexionar y a ver. Creo que las otras resurrecciones había pasado menos tiempo. Como el hijo de la viuda de Naín, iban ellos en la procesión y el Señor para y le habla, lo levanta, lo resucita. El Señor sanó a la hija de esta mujer, a esta niña que estaba también y murió, pero el Señor dijo, duerme. Y el Señor la agarra, la abraza, el Señor la resucita en ese momento. Pero este caso parecía ser más difícil. 4 días ya, hermanos, allí en la tumba, 4 días ya. Ya el cuerpo estaba en descomposición, como se nos ha predicado. Ya posiblemente sus órganos, todo, hermano, ya estaba mal. Pero el Señor le vuelve a decir en el verso 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una vez más el Señor le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué difícil es, hermano, a veces en los obstáculos. El Señor te promete algo, el Señor te dice algo, pero parece ser que no sucede. Pero el Señor vuelve a decir, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y luego dice el verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando la voz a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y luego dice el verso enseguida, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, dice la palabra, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Le dijo a Lázaro, gritó, Lázaro, sal fuera. Y dice la palabra en el 44 que el que había muerto salió, y salió con las vendas, salió con todo allí. Y muchos en los escritores dicen que salió posiblemente flotando. Muchos dicen que algo, hermano, tuvo que suceder. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamó y tuvo que salir de ahí. Cuando le dijo el Señor, quiten las vendas y déjenlo ir. Imagínense, el Señor hizo algo poderoso. Tuvo que restaurar la carne, tuvo que restaurar los huesos, tuvo que restaurar, hermano, los órganos internos. Y eso Marta, hermano, no lo había tal vez mirado así, porque no había sucedido algo así. Pero el Señor dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esto fue lo que sucedió. Hace mucho tiempo oí, hermanos, el testimonio, no estoy seguro si fue el hermano Almaraz
de un hermano que murió, y dice que lo metieron al refrigerador porque ya había el hermano muerto. Pero dicen los hermanos en el testimonio que los que trabajaban ahí escucharon voz y dijeron, se espantaron, ¿y eso qué está pasando? Y es que Dios, hermano, le dio vida al hermano cuando ya había fallecido. El Señor lo sacó de ahí y el Señor restauró también sus órganos. El Señor restauró su vida. Hermanos, es posible que el Señor Jesucristo, para Él, hermano, todo es posible. Por eso dice el Señor, si crees, aunque estés muerto, vivirás. Si crees, aunque estés, hermano, en problemas, el Señor te puede ayudar. Si crees, hermano, en el Señor Jesucristo, Él puede bendecir tu vida. Estos son relatos, hermanos, que el Señor Jesucristo nos da a entender que Él es el que puede, hermano, restaurar nuestras vidas y bendecirlas. Por eso, hermanos, aleluya, no te he dicho que si crees. El Señor le dice a Marta 2 veces y ella empezó a creer en el Señor, lo que Él estaba haciendo. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, verso 28. Porque cuando hablamos de la muerte, en veces el ser humano tiene temor a la muerte. Pero el Señor Jesucristo da una promesa. Y dice así la palabra del Señor, primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Mateo capítulo 10, verso 28. Dice la palabra del Señor, así luego nos vamos, hermanos, a primera de Pedro. Le dice en Mateo, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Qué promesa tan grande es lo que el Señor dice aquí. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Ciertamente el cuerpo se va a desintegrar, va a morir si el Señor permite que lleguemos a la tumba. Pero dice, más bien temer al que puede destruir el alma y el cuerpo. O sea que lo que está diciendo el Señor, que no temamos si morimos, porque vamos a vivir si creemos en el Señor Jesucristo. Pero hay que temer si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, porque si no hacemos la voluntad del Señor, puede ser, hermanos, lo dice la palabra, que no tendremos parte con el Señor. Pero la palabra dice que no temamos a los que matan el cuerpo. No temamos, hermanos, si la enfermedad llega a nuestras vidas. No temamos, hermanos, si llegara una persecución. No temamos, porque dice el Señor que ellos no pueden matar el alma. No pueden matar el alma. Puede el cuerpo sí morir, pero ahí en la presencia del Señor no moriremos eternamente. Por eso dice el Señor, el que cree todo le es posible. El que cree aunque esté muerto, vivirá. Posiblemente tengamos temor. Muchas veces dicen por ahí, a mí dice, no me entierren vivo. Más bien dice, no me entierren mi cuerpo así, dice entero, porque qué tal que si vuelvo a resucitar y estoy ahí adentro, ¿cómo me voy a salir? Pero dice, mejor quémenme, dice, para que ya totalmente ahí quede. Pero la verdad es, hermano, que cuando estamos en el Señor, no tiene que haber duda. No tiene que haber duda, no tiene que haber temor de que si morimos, hermano, vamos a resucitar. De que si morimos, vamos a estar con el Señor Jesucristo. Pero hay de aquel, como dice la palabra, que no ha querido entregar su vida al Señor, porque seguramente, hermano, no se puede, hermano, vivir sin el Señor Jesucristo. No morirás eternamente. No morirás eternamente. San Juan capítulo 11, verso 26. Lo va a pedir a los músicos que empiecen a pasar. No morirás eternamente. San Juan capítulo 11, verso 26. Regresamos una vez más, hermano, al texto principal. San Juan capítulo 11, verso 26. Dice la palabra del Señor así. Vimos que el Señor dijo, si crees, aunque estés muerto, vivirás. Y todo aquel que vive y cree en mí. Esta palabra es importante. Creemos, hermanos, que si creemos el Señor, Él nos puede resucitar, nos puede sanar, nos puede bendecir. Pero no es todo en la vida lo que Dios quiso hacer en nosotros. El Señor no solamente nos trajo, conocimos de Él y seguimos haciendo nuestra vida, no. El Señor nos habló porque hay algo más
que aún todavía no hemos visto. Lo que ojos no vieron, lo que oídos no han oído, dice el apóstol, son las cosas que están preparadas allá en el cielo. Recordaba en mi mente todos nuestros familiares que han muerto. Todos los que ellos murieron físicamente aquí ya no están, pero ellos están esperando en el cielo. Ellos están con el Señor y un día los vamos a mirar si nosotros seguimos adelante. Pero dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego viene la pregunta, ¿crees esto? Hágase esa pregunta, ¿creo esto? Y todo aquel que vive y cree en mí. El Señor nos ha dado vida a nosotros porque hemos creído en el Señor. Vida física, pero nos ha vuelto el Señor hecho a nacer una nueva vida en el Señor. Una nueva vida en el camino. Una nueva vida en nuestra mente, en nuestro ser. Y todo aquel que vive y cree en mí, seguimos creyendo en el Señor. Seguimos estando en el Señor. Si seguimos creyendo y seguimos viviendo y creyendo en Él, dice, no morirá eternamente. Esa es la palabra que el Señor dice, no morirás eternamente. Esa es una esperanza. Mientras sigas, hermano, seguimos luchando en el camino, en medio de problemas y situaciones y enfermedades, porque van a venir, es una realidad. Pero si el Señor nos sigue teniendo aquí es porque Él sigue obrando. El Señor no nos ha querido llevar. El Señor nos sigue protegiendo. El Señor nos sigue bendiciendo. Pero no es el estado final aquí. No es, hermano, este mundo nuestro hogar. Vamos de pasada. Claro que es verdad que puedes extrañarse al ser querido, pero un día dice, no morirá eternamente, allá estaremos, allá están los que ya se fueron. Es una esperanza grande que el Señor Jesucristo dejó. El que cree en Él, el que tiene vida, el que vive no morirá, hermano, el que cree en Él eternamente. Y luego dice, ¿crees esto? ¿Crees que no morirás eternamente? ¿Crees que no morirás eternamente? ¿Qué te dice tu corazón y tu mente cuando estás hoy aquí y el Señor te dice, conviértete? Acepta al Señor, porque es una realidad que vamos a morir. Pero el Señor dice, si tú crees en mí no morirás eternamente. El Señor Jesucristo dice que cuando el Señor se predicaba, que cuando se rasgó el velo, dice que tembló y se oscureció. Todo empezó a pasar, ¿por qué? Porque el Señor había hecho ese sacrificio. Las piedras se quebraron a la mitad. ¿Cómo puede ser eso posible, que las piedras se quiebran a la mitad? ¿Cómo puede ser eso posible? Es que tuvo que haber algo muy poderosamente que se estuvo moviendo, y era porque el Señor había, hermano, hecho la obra. Había muerto, pero iba a resucitar. Cuando esto sucede, dice la palabra que resucitaron hombres, dice, resucitó gente en el pasado, resucitó, y dice que salieron y fue un testimonio que mucha gente los miró, como predicaba nuestro hermano ministro Eladio. Mucha gente miró a esta gente que había muerto y cómo que ahora resucitó, cómo que ahora está con nosotros. No sabemos más de lo que dice la Biblia, qué siguió pasando, pero sin duda alguna tuvieron que volver a morir. Los que sanaron tuvieron que volver a enfermar, porque es nuestro cuerpo natural. Pero la palabra del Señor dice que es un testimonio, que cuando Él murió en la cruz del Calvario, el Señor dio vida. El Señor perdonó los pecados. El Señor Jesucristo, hermano, liberó, hermano. Él tomó el control de la muerte, porque el diablo tenía, hermano, eso. Él se había empoderado de ello, pero el Señor murió para rescatarnos de esa esclavitud, para darnos vida a nosotros. Por eso el Señor dice, si tú crees, aunque estés muerto, vivirás. Si tú lo crees, hermanos, si creemos, seguimos estando en el Señor, vamos a poder vivir en el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 10, verso 17 al 18, dice la palabra del Señor así. Si me acompaña ahí en San Juan capítulo 10, 17 y 18, dice la palabra: por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Por eso dice, ¿por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor dice que Él, hermano, toma la vida, que Él la da y Él la vuelve a tomar. Qué poderosas palabras, que al estar en el Señor estamos seguros que Él nos puede seguir bendiciendo. Se podrá poner de pie, hermano, para ir concluyendo. Mateo capítulo 27 verso 51 dice aquí. Es un texto que ya nosotros leímos, pero mejor vamos a Hebreos capítulo 2 verso 14 al 15. Hebreos capítulo 2 verso 14 al 15. Dice la palabra del Señor así. Dice la palabra: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, pero dice que el Señor vino a destruir, hermano. Vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El verso 15 dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Para librar a todos, hermanos, por el temor de la muerte. El Señor tiene el poder. El Señor murió y resucitó. Nos da a entender que Él nos da vida eterna a nosotros si permanecemos en Él. Hoy necesitamos seguir luchando, hermanos, en buscar al Señor. Por ningún momento te dejes, hermano, desanimar. Por ningún momento dejes de seguir buscando al Señor. Si crees, dice, aunque estés muerto, vivirás. Todo lo que tenemos en esta vida, hermano, pasará. Dinero, carros, casas, ya ve. También se nos cambian las palabras. Dice el pastor y es cierto, ¿eh? Carros, casas, 401k, todo lo que tenemos se va a quedar y nada nos vamos a llevar. Pero dice el Señor: si crees en el Señor, aunque estés muerto, vivirás. Podremos dejar hijos, pero si ellos se quedan, hermanos, con lo que nosotros aprendimos, con el legado de la palabra, hermano, eso les va a servir mucho a ellos. Si crees, aunque estés muerto, vivirás. No moriremos eternamente. Dice en la conclusión, pero esta sigue teniendo la pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Seguimos creyendo en el Señor, hermano. Seguimos creyendo que el Señor nos puede bendecir. Bienaventurado el que no vio y creyó, como dice San Juan capítulo 20 al 24, cuando estaba Tomás. Bienaventurado el que no vio y creyó. Muéstrame las manos y yo meter mis dedos para creer. Muéstrame el costado para yo creer. Pero cuando el Señor se le presenta, aquí estoy. Y Él dice: Señor mío y Dios mío. Bienaventurado nosotros que no lo hemos visto, pero creemos en el Señor Jesucristo. Bienaventurado nosotros, porque el día que partamos, hermanos, y permanecemos, vamos a poder estar allá con Él. Vamos a poder cruzar este valle y decir: la hice, voy a estar con el Señor. Sé que tengo esperanza, no hay temor, hermanos, en el Señor, no hay temor. Dice también 1 Corintios 15, 55, sorbida es la muerte en victoria. Y ahí el Señor dice algo poderoso: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte? Dice, ¿dónde está sepulcro? Ahora dice, ¿dónde está sepulcro? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo quitará, hermano, lo que es la muerte, y ya no será más. Y entonces le diremos: ahora sí, muerte, ¿qué me puedes hacer? ¿Qué le puedes hacer a mi vida ya? Porque nuestros cuerpos van a ser transformados. Seremos diferentes, hermano. Ahorita batallamos, ahorita tenemos un cuerpo débil, ahorita tenemos pensamientos débiles en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Pero un día podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ese aguijón que es la muerte que mata físicamente. Pero el Señor lo vuelve a decir: si crees, dice, aunque estés muerto, vivirás. El Señor promete que al final, al toque de la final trompeta, el Señor va a resucitar a los que creyeron en Él.
ahí va a sacar el cuerpo. Allí el Señor lo va a revestir, lo va a transformar. Ahí donde están los huesos, donde estén el polvo, donde, hermano, no haya nervios, el Señor lo va a poner todo junto y lo va a levantar. Esa es la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo. Yo creo que Marta y María no fueron los mismos, ni Lázaro. Yo creo que cuando el Señor resucitó a Lázaro, de 4 días de estar allí, imagínese 4 días, Dios lo saca, hermano, de allí. Lo vuelve a reconstruir su cuerpo y todo, y cuando sale, yo me imagino que Marta y María se quedaron impactados en su vida. Ellos se quedaron, hermano, impactados de ver lo que el Señor había hecho. Llamar a Lázaro, sacarlo de ahí, revestido una vez más, totalmente el bien. Ellos quedaron impactados. Ellos, yo me imagino que ella, María, Marta, Lázaro, los que estaban allí creyeron en el Señor, siguieron creyendo en el Señor, creyeron mucho más. El nivel de su vida fue diferente. El nivel de su vida fue diferente por ver lo que el Señor había hecho en su ser. Lo que fue impactado en nuestras vidas nos impactó de tal manera que hemos creído en el Señor. Pero ¿en dónde estamos? Necesitamos volver a ir allí donde fue nuestro primer encuentro con el Señor y decir: Señor, tú hiciste esto en mí, yo lo quiero vivir, yo lo quiero tener, yo quiero estar allí, esa llama en mi vida, yo quiero seguir creyendo en ti, porque para Él nada es imposible. Las vidas de ellas no fueron iguales nunca más. Yo me imagino que ellos se elevaron en una manera poderosa. Y es ahí donde nosotros, hermano, el Señor nos vuelve a recordar y nos dice: tantas cosas que yo he hecho por ustedes. Si crees, aunque estés muerto, vivirás. Él quiere que sigamos creyendo en el Señor. Es necesario creer. Cree que si no estarás listo, hermano, si no te acercas, si no nos arrepentimos, si no nos entregamos, no vamos a tener participación con Él. Por último, en Revelación capítulo 20, 14 al 15, dice la palabra del Señor así. Una palabra muy tajante también a nuestras vidas. Dice así, Revelación o Apocalipsis capítulo 20, 14 al 15, dice de esta manera: y la muerte y el Hades, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Y luego dice: esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado, dice enseguida, escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El verso 14, hermano, una vez más dice la palabra entonces: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto es donde ya no se puede regresar. Después de esta vida ya no se puede regresar. Después de esta vida ya no se tiene otra oportunidad. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo. Por eso el Señor dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Puedes creer esto? No te he dicho que si crees. 2 veces. No te he dicho que si crees. El Señor le quería dar a Marta: mira, Marta, yo lo voy a hacer, pero necesitas creer. Y el Señor lo hizo. No te he dicho que si crees, hermano. No te he dicho que si crees. Has dejado de creer en el Señor. Has dejado de creer en el Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? ¿Por qué no venimos al altar y le entregamos al Señor nuestro corazón y le decimos: Señor, aquí estoy? Tú dices que si creo en ti, Señor, puedo tener vida eterna. Tú has dicho que si creo en ti, aunque esté muerto, voy a vivir. ¿Por qué no pasa al altar, hermano o hermana joven? Aunque tú, joven, estás fuerte, pero ¿sabes qué? La muerte puede venir aunque estés joven. Los problemas pueden venir aunque estés joven.